Jordi, No te oí. ¿eh? Bueno, pues como comenté el otro día, bueno, mira, aquí hay una mano levantada para empezar. Agustín, habla. No, que la mano levantada era para afirmar que iban a Que empezar a estás grabar aquí, ¿no? y que estaba de acuerdo con eso. Vale, Quizás estoy yo ya muy americano en el tema del consentimiento y tal, pero adelante. Bueno, vamos a ver. En el coloquio de hoy, yo tenía un tema, que era el tema del terrorismo psiquiátrico en el Opus Dei. Pero se me han cruzado dos cartas. Y digo, bueno, pues voy a leer primero las dos cartas, que parece que la semana pasada el hecho de leer algunas cartas ha habido gente que me ha dicho que es un buen formato, porque es una manera de dar voz a gente que a lo mejor no puede hablar abiertamente, pues porque están dentro del Opus Dei, etcétera. Y bueno, entonces yo en la medida de lo posible leeré cartas. Pero resulta que el pasado lunes o martes empecé a ver un asunto que igual es que yo soy un conspirador, pero o que veo fantasmas donde no los hay, no lo sé. Pero hay una cosa que a la gente que tiene un mínimo sentido crítico le llama la atención y que yo ya lo apunté hace 2 semanas, y es ¿a qué se está dedicando Ocariz ahora? O lo que decía José Luis Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿No? O sea, porque resulta que el Congreso terminó el pasado 16 de abril. El 17 de abril Ocariz dijo que, sorprendiendo a todo el mundo, que las conclusiones se las mandarían al Vaticano dentro de varios meses. Me ha llegado la onda de que proyectan enviar las conclusiones en septiembre. Y dice, bueno, y mientras tanto, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Porque se supone que un congreso, cuando termina, las conclusiones ya están. Los congresistas se van cada uno a su pueblo, firman las actas del congreso y se acabó. O sea, ya no cabe rectificar después de un congreso, porque ya lo que se ha acordado en el congreso se ha acordado, ¿no? Bueno, entonces, claro, ahí hay varias cosas. Por ejemplo, están esos 3 viajes de Ocariz, uno a Galicia, otro a Sevilla y un tercero a principios de junio al Reino de Valencia. Entonces, dicen, ¿por qué Galicia, por qué Sevilla y por qué Valencia? Porque todo tiene su explicación. O sea, no es que le haya dado por ahí o que lo haya visto en la oración. No, es que todo tiene su explicación, ¿no? Bueno, entonces, entre medias me llega un papel, vamos, una noticia de Religión Confidencial. ¿Sabéis lo que es Religión Confidencial? Seguramente Agustina lo sabrá y unos cuantos quizá lo sabréis también. Religión Confidencial es un periódico digital de Pepe Apezarena. Pepe Apezarena es un numerario mayor, que debe tener 70 y pico años. Yo le conozco personalmente, he coincidido con él alguna vez, aunque él seguro que de a mí no se acuerda porque él era famoso en su día y yo no. O sea que ahí el que le conoce soy yo a él, pero él a mí no me conoce de nada. Bueno, digamos que Pepe Apezarena se dedica a lo que en el Opus Dei siempre han llamado el AOP, el apostolado de la opinión pública, entendiendo por tal, más que el apostolado de la opinión pública, yo diría el apostolado de la manipulación pública. Porque, y eso yo he recibido montones de charlas de periodistas del Opus Dei dedicados a estos menesteres, en donde sostienen abiertamente que la opinión pública se genera. No, o sea, el periodista no solo se remite a corroborar unos hechos, sino que interpreta unos hechos y genera opinión.
que es muy distinto de recoger opinión, porque el que recoge opinión recoge lo que otros opinan, y el que genera opinión manipula y promueve opiniones. Entonces, los que seáis ya mayores, os acordaréis que en el Opus Dei existían antes varias cosas, como por ejemplo Europa Press, existía también el SIDEC, el Interpress, o sea, determinados papeles que, por ejemplo, el Interpress y el SIDEC eran unos papeles de unas supuestas agencias en donde informaban cosas solo a los numerarios, ¿no? Era un poco como el tener un periódico confidencial solo para gente del Opus Dei, ¿no? Yo creo que esos periódicos dejaron de existir al cabo del tiempo. Y Hace Prensa, por ejemplo, los que conocemos un poco más el tema, sabemos que Hace Prensa prácticamente eran dos tipos nada más y una máquina de escribir, con montones de seudónimos, ¿no? En donde ahí parecía que había un montón de gente que escribía, pero en realidad eran dos tíos. No voy a decir los nombres ahora, pero eso en el Opus Dei lo sabíamos, o sea que eran dos tíos y una máquina de escribir, ¿no? Bueno, entonces, Pepe Apezarena tiene 3 periódicos digitales que llevan el apellido El Confidencial. Uno de ellos es, si no recuerdo mal, es La Monarquía Confidencial, otro es Religión Confidencial y otro es no sé qué confidencial, que ahora ya no me acuerdo. Básicamente, con eso, Pepe Apezarena, digamos que pretende englobar dentro de varios periódicos digitales confidenciales unas pocas noticias que son las que le interesan a él y sobre todo a su dueño, es decir, al Opus Dei. Entonces, en el Opus Dei hay cosas que no las puede decir Ocariz, pero las dice Pepe Apezarena. Hay cosas que no las puede decir Ocariz, pero las dice el rector de la Universidad Pontificia de la Santa Croce, en aquel famoso artículo que hizo el año pasado, ¿no? O sea que hay determinadas cosas que a lo mejor el prelado políticamente no es muy correcto que las diga él, pero sí otros. Y ahí siguen el sistema que viene siguiendo el Opus Dei en este tipo de cosas, que es hacer que se queme otro para que no se queme el que está arriba, ¿no? Evidentemente, Ocariz, cuando ha estado en Sevilla, pues lo principal de ese viaje a Sevilla, como ya dije, es la foto con el obispo de Sevilla y con el vicario delegado, los 3 sonrientes. Y por supuesto el tuit del obispo de Sevilla, en donde dice que ha tenido el gusto de estar con el prelado del Opus Dei y que han hablado de la iglesia, de la sociedad y de los pájaros de colores, ¿no? Pero ahí lo importante es la foto, o sea, que se vea a los 3 sonrientes. Luego la procesión va por dentro, luego hay otras cosas, como ahora diré. ¿Qué es lo que pasa con el o sea, por ejemplo, Pepe Apezarena es muy dado a aparecer en tertulias televisivas como experto en monarquía. Bueno, digamos que ahí, digamos que el ser expertos en monarquía, pues bueno, muy bien, o sea, tendrá bastante conocimiento de lo que es la institución monárquica. También es verdad que en cada país la institución monárquica es distinta, o sea que bueno, pero realmente lo que interesa al Opus Dei de Pepe Apezarena es el periódico digital Religión Confidencial. Entonces, en este periódico digital, que lo tengo aquí, de la última semana, del último día, pues aparece una noticia de la que el periódico Religión Confidencial se jacta de ser una exclusiva. O sea, que han conseguido una exclusiva. Claro, hombre, a estas alturas tomarnos el pelo de esta manera resulta un poco tosco, ¿no? Aquí aparece la foto del obispo de Teruel,
que como sabéis es es la persona que el Papa ha designado como juez en la reapertura del caso Gaztelueta, y como sabéis, el acusado, José María Martínez Sanz, o sea, el delincuente José María Martínez Sanz, numerario del Opus Dei, para el que ya no cabe la presunción de inocencia, porque ha sido condenado por el Tribunal Supremo de España a 2 años de cárcel, por, por abusos sexuales sobre un menor. O sea que ya sobre este individuo ya no cabe la presunción de inocencia, ya no la tiene, la ha perdido. Pues claro, ahí pasó una cosa, y es que había un chico llamado Juan Cuatro Casas que estaba en el Colegio Gaztelueta, y hubo un profesor, José María Martínez Sanz, numerario del Opus Dei, que abusó de él sexualmente. Claro, lo que pasa en este tipo de abusos, que es algo que mucha gente omite, ¿no?, es que cuando el abuso se hace sobre un niño, al niño eso no se le olvida y le crea traumas de por vida. Junto a esos traumas, una cosa que sucede es que le da vergüenza decirlo, porque incluso psicológicamente los niños llegan a tener complejo de culpabilidad precisamente de esos abusos que han padecido. Esto es una cosa psicológicamente comprobada. Claro, ¿qué sucede? Que este chaval se va haciendo mayor y llega un momento en que dice que le ha pasado esto. Y entonces el propio Papa Francisco le dijo que lo denunciara, que lo denunciara. Y entonces, pues este chico, ya siendo ya mayor de edad, porque ya tenía más de 18 años, lo denuncia en el Vaticano. Esto pasa al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el encargado de llevar el trámite de los abusos sexuales. Claro, ahí hay que tener en cuenta una cosa. En una cuestión de estas, es muy importante el poder del juez. O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo que yo lo he aprendido de la vida misma. En España, por ejemplo, si hay una cuestión en la que un abogado no sabe si meterla por lo penal o por lo civil, lo penal tiene una ventaja, y es que si el juez lo admite a trámite, las pruebas que se llevan a cabo en el juicio no son simplemente las que aporte el demandante, sino que el propio juez, con el poder que le da el ser juez, y sobre todo implicando al fiscal, que el fiscal también, el fiscal no olvidemos que es el promotor de la justicia. Entonces, eso conlleva un poder enorme para poner en funcionamiento la maquinaria del Estado de investigación. Es decir, que el juez ya tiene en su mano a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los cuerpos de seguridad del Estado. Y sobre todo que el juez es poder, porque es el poder judicial, de tal manera que oponerse a las actuaciones judiciales es un desacato. Entonces, claro, ese poder tan exorbitante que tiene el juez penal, el juez civil no lo tiene, porque el juez civil lo que admite son las pruebas que presentan las partes. Entonces, ¿qué pasa con el juicio eclesiástico? Con el juicio eclesiástico, la debilidad de las pruebas es todavía mayor, porque al fin y al cabo estamos además en un ámbito en el que, bueno, pues, vamos a ver, ¿qué va a hacer el pobre cardenal Ladaria, presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cuando le llega un asunto de estos en los que, por una parte, hay que contar con la presunción de inocencia del acusado,
Por otra parte, hay que escuchar al demandante, pero no hay ningún dato que echarse a la boca, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que después de un cierto tiempo, desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, archivaron el caso. Pero no lo archivaron porque tuviera razón el presunto abusador, no, sino por falta de pruebas, por falta de pruebas. O sea, claro, hay un aforismo que todos los juristas lo sabéis, y es que el que acusa corre con la carga de la prueba. Por eso, en los casos penales, el que acusa es el fiscal, el Ministerio Público. Pero en un juicio civil o eclesiástico, ahí el que acusa tiene el trabajazo de correr con la carga de la prueba. ¿Qué es lo que pasó? Que ahí, desde el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, dijeron, bueno, nosotros es que no tenemos pruebas de todo lo que se dice ahí, y no podemos dejar de reconocer la presunción de inocencia de esta persona. Y se archivó la causa. Entonces, el padre del chico abusado acudió al, al tribunal, al juez penal español. Y entonces ahí ya el juez lo admitió a trámite, prosiguió el proceso, hubo vista oral y hubo sentencia de 11 años de cárcel. 11 años de cárcel. ¿Qué es lo que pasó? Que el delincuente, porque claro, ya no era presunto delincuente, ya era delincuente. El delincuente recurrió al Tribunal Supremo. Y claro, el Tribunal Supremo lo admitió a trámite, ¿eh? y, y el Tribunal Supremo rebajó la pena a 2 años de cárcel. Claro, que te condene el Tribunal Supremo a 2 años de cárcel, vamos, eso es bastante definitivo. O sea, que no es que te haya condenado a 2 años de cárcel un juez de un pueblecito, sino que los filtros del Tribunal Supremo, o sea, son mucho más potentes. Y además, en un país garantista como el nuestro, como es España, donde prácticamente los delincuentes tienen todos los derechos del mundo, condenar a un tipo, el Tribunal Supremo, a 2 años de cárcel, hombre, aquí nadie es perfecto y no vamos a decir que el Tribunal Supremo español es infalible, pero quiero decir que garantías procesales, garantías jurídicas, garantías de presunción de inocencia, todas las garantías del mundo están ahí. Bueno, entonces, hombre, yo no sé si os acordaréis que en algún momento hablé yo de este tema, porque cuando todavía no se había celebrado el juicio en el juzgado primero, sino que ya el padre del abusado lo había puesto en conocimiento del juez penal, ahí yo me acuerdo que estamos en el año 2014. Yo hice un curso de retiro, como todos los años, en la Peña del Águila, una casa de retiros de aquí de Córdoba, y justo antes de empezar el retiro, después de cenar, el secretario de la delegación dice, sentaos todos un momento que os voy a decir una cosa. Y entonces empezó a hablar de este caso, que para muchos era desconocido. Yo todavía no me había enterado del tema este de Gaztelueta, ¿no? Y empezó a decir que eso era una injusticia, que tal, que el numerario, que no sé qué, que tal. O sea, y a mí me llamó la atención que en un curso de retiro se aprovechara esa circunstancia para hacer propaganda de un asunto que tanto si era verdad como si era mentira, pues en el Opus Dei siempre nos habían dicho que los asuntos personales de cada cual se los ventilaba uno, ¿no? O sea, yo he tenido muchos asuntos judiciales a lo largo de mi vida profesional y siempre me los he ventilado yo. O sea, no, ni siquiera los he comentado en el centro, vamos. O sea, que
que quiero decir, yo al juzgado he ido montones de veces, sobre todo como testigo en pleitos de tipo urbanístico y de tipo penal, pero nunca he comentado nada y siempre eso es un asunto profesional, personal, ¿eh? Pero que el secretario de la delegación se dedicara a darnos un meeting antes del curso de retiro, a donde uno va a rezar, ¿no? Más que nada, ¿eh? Que se dedicara a darnos un meeting sobre el caso este, y a promover una determinada postura, pues me parecía algo absolutamente improcedente, ¿no? Siempre se me ha quedado grabado eso, siempre es algo que me llamó mucho la atención. Pero bueno, ya volvemos a la situación actual. Ahí el Opus Dei ha llevado a cabo una labor mediática brutal con el tema Gaztelueta y, claro, al terminar esto en sentencia de 2 años de cárcel, como todos sabéis, al ser menor de 2 años y un día, el, el reo no va a la cárcel. Si fuera 2 años y un día, sí iría a la cárcel. Pero como era 2 años y no era 2 años y un día, pues lo que ha habido es, bueno, pues esa pena se cumple en casa, en el propio domicilio. Me imagino que le habrán dado algunas limitaciones de presentarse en el juzgado, de lo que sea. Bien, el caso es que teóricamente ahí debería haber acabado el asunto, ¿no? Pero bueno, el profesor este de Gaztelueta siempre ha mantenido que él era inocente. Pero bueno, ahí el Tribunal Supremo ha dicho que no, que era culpable, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, este profesor de Gaztelueta, José María Martínez Sanz, empieza a desarrollar una labor mediática cada vez más intensa. Y entre otras, o sea, una labor mediática cada vez más intensa. El padre de este chico le escribió el año pasado una carta al presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y otra al prelado del Opus Dei, diciendo que, bueno, que el pederasta Martínez Sanz había sido condenado por el Tribunal Supremo y que esperaba una postura tanto del dicasterio como del prelado. No sé si os acordáis que yo escribí el año pasado un artículo en Opus Libros en donde decía que ahí el marrón que tenía Ocariz en ese momento era gordo, por una razón, y es porque, claro, este chaval, vamos, el abusador, José María Martínez Sanz, el numerario, es laico. Y los abusos sexuales están legislados por el motu proprio Vos Estis Lux Mundi de 5 de mayo de 2019 para clérigos. Entonces, ahí al prelado se le planteaba un problema con esa carta de Juan Cuatro Casas, que era, si hacía caso a Juan Cuatro Casas y le daba respuesta, quiere decir que reconocía que el Opus Dei tiene que ver algo corporativamente con ese abuso, porque ese abuso se produjo en un colegio del Opus Dei. Ahora bien, si no daba respuesta, el motivo de no dar respuesta sería simplemente decir, bueno, este es un laico, no pertenece al Opus Dei porque es laico y al Opus Dei solo pertenecen los sacerdotes y los diáconos, según el Código de Derecho Canónico, y por tanto no tengo por qué darle a usted una respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que entre medias se entremete el tema de el motu propio del Papa diciendo al Opus Dei que tiene que cambiar los estatutos. Claro, ¿por qué tiene que cambiar los estatutos? Pues porque no se ajustan ni al Concilio Vaticano II ni queda clara la postura de los laicos, porque los laicos aparecen en los estatutos
como medio pertenecientes al Opus Dei cuando el Código de Derecho Canónico dice que no, ahí hay que aclararse. Entonces, claro, eso era un marrón para Ocariz. Al final Ocariz optó por dar una respuesta muy retardada, en donde por una parte cuestionaba la legalidad de la actuación de los jueces, por otra parte se apoyaba en el sobreseimiento del dicasterio para la doctrina de la fe y, o sea, y desacreditaba a los jueces profesionales que habían juzgado eso. Y por otra parte, pues decía que, bueno, pues que lo de siempre, ¿no? Que encomendaba, encomiendo para arriba, encomiendo para abajo, todo encomendar, ¿no? Por otra parte, ¿cuál fue la respuesta de Roma? La respuesta de Roma fue que el Papa reabrió el caso. Reabrió el caso y decidió, claro, pero eso es que era de pura lógica, porque si el Vaticano lo había archivado por falta de pruebas, pero sin embargo un tribunal, como es el Tribunal Supremo de lo Penal, le había condenado a 2 años, pues ahí obviamente hay que reabrir el caso, porque es que si no se te pone la cara de tonto. O sea, eso yo creo que lo entendemos todos, ¿no? O sea, evidentemente había que reabrir el caso, estudiarlo. O sea, el Vaticano, la Santa Sede no podía quedarse con el decir se archiva por falta de pruebas, cuando un tribunal con todo el poderío para aportar pruebas había dado como sentencia 2 años de cárcel después de haber dado 11 años el juez de primera instancia, ¿no? Bueno, entonces ahí reabre el caso y nombra como presidente, como juez del tribunal que vuelve a juzgar desde el punto de vista eclesiástico el asunto, nombra como juez al obispo de Teruel, Monseñor Satué, y nombra también al obispo de Bilbao como promotor de la causa o algo así. Bueno, los cargos, nombró varios cargos en relación con con la reapertura de este juicio eclesiástico y ya pues se pone a caminar otra vez el tribunal eclesiástico. Claro, a partir de ahí, José María Martínez Sanz empieza una campaña mediática en donde empieza a adoptar el papel de víctima. O sea, antes la víctima era el abusado y ahora parece que él es la víctima, ¿no? Y ya hace 2 o 3 meses hubo alguna noticia de esto que me llamó mucho la atención, porque este chico, el numerario, empezó un blog en donde va anotando todo tipo de cosas. Y una de las cosas que apuntó era que pensaba demandar al Papa por haber vulnerado la, la irretroactividad de la ley y por haber otras 2 cosas más, y que le iba a denunciar al Papa ante el Tribunal de la Haya, ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya. Hombre, ahí hay una cuestión que yo creo que hay que tener en cuenta. El que el Papa haya reabierto la causa no quiere decir que ya se le haya condenado a este numerario por la jurisdicción eclesiástica. O sea, simplemente que se ha reabierto la causa. O sea, yo creo que hay que tener un poco de sentido de la proporción y tener sentido de dónde estamos. O sea, a estas alturas no ha habido una sentencia eclesiástica, lo que ha habido es una reapertura de la causa porque ha habido determinadas cuestiones que como es una sentencia del Tribunal Supremo Español, que ponen en evidencia que el juicio de la Santa Sede sobre este tema fue precipitado. Otra de las cosas en las que se ampara ahora este chico es en que él es un laico
y que los laicos no les puede juzgar la Santa Sede. Vaya. O sea, ahora resulta que los laicos son cristianos de segunda categoría, y que pueden cometer impunidades, mientras que los curas no. O sea, eso es la mayor, eso sí que es una mentalidad clerical, o sea, ¿eh? Eso sí que es una mentalidad clerical. Pero no acaba ahí la cosa, sino que es que ya lo que he visto esta semana es que se está empezando a implicar a más gente y se están empezando a implicar instituciones. Concretamente, yo me enteré hace 2 o 3 semanas que Monseñor Satué había sido recusado. O sea, que José María Martínez Sanz había recusado a Monseñor Satué. Y claro, la gente quizá no sepa, mucha gente quizá no sepa lo que es la recusación, ¿no? La recusación es algo normal en el derecho administrativo y en la vida judicial. Y es básicamente, consiste en que cuando un juez o un funcionario que tiene que juzgar o tramitar algo tiene alguna circunstancia personal por la que debería abstenerse, ya que pone en peligro su imparcialidad, pues ese funcionario o ese juez o esa autoridad tiene que abstenerse. Y si no se abstiene y esa circunstancia es conocida por el interesado tiene derecho a recusarlo. La recusación no es ninguna lacra ni ningún desdoro contra una autoridad o un funcionario, no. Es simplemente una cuestión incidental. Por eso la recusación no entra en el contenido del proceso, sino solamente en si se dan o no se dan las circunstancias por las cuales esa autoridad debería permanecer al margen de ese procedimiento. Yo me he tomado la molestia de ver en el Código de Derecho Canónico el tema de la recusación. Y entonces, pues dice lo siguiente, dice, artículo 1448, dice, no acepte el juez conocer una causa en la que tenga interés por razón de consanguinidad o afinidad en cualquier grado de línea recta y hasta el 4º grado de línea colateral, o por razón de tutela o curatela, amistad íntima, aversión grande, obtención de un lucro o perfección o prevención de un daño. En las mismas circunstancias deben abstenerse de desempeñar su oficio el promotor de justicia, el defensor del vínculo, el asesor y el auditor. Pero vamos, este artículo que acabo de leer es prácticamente igual que el que existe en el derecho administrativo español. O sea, Antonio, perdona, tienes 2 manos hace muchísimo tiempo. sí, bueno, yo lo que pasa es que quería, no, ya lo sé, pero yo lo que pasa es que quería terminar mi alegato y ahora, pero enseguida cedo la palabra. Entonces, la recusación dice, el artículo 1450 dice, admitida la recusación, deben cambiarse las personas, pero sin cambiar el grado del juicio. Y luego dice, sobre la recusación ha de resolverse con la máxima rapidez, oyendo a las partes y al promotor de la justicia o al defensor del vínculo si participan en el juicio y no son ellos mismos los recusados. Todas estas cosas son de sentido común. Entonces, yo sé que a Monseñor Satué, hace cosa de un mes o menos de un mes, José María Martínez Sanz le recusó acusándole de parcialidad. Y que yo sepa, Monseñor Satué sigue sigue de juez, lo cual habría que concluir, salvo que todavía no haya habido respuesta, que la recusación ha sido rechazada. En el derecho español,
el expediente de recusación es un expediente sumarísimo que dura 3 días. O sea, si un administrado promueve una recusación contra un funcionario, en 3 días se tiene que resolver el asunto. Porque lo que no se puede permitir es que la recusación se utilice como moneda para entorpecer la labor de la administración pública o del juez. Entonces, si Monseñor Satué sigue en el puesto después de un mes, quiero presumir que la recusación ha sido rechazada, pero tampoco lo sé exactamente. Lo que sí puedo decir es lo que he leído en Religión Confidencial, que es lo siguiente, que dice, esto es de ayer, perdón, del día 18 de mayo, esto es del día 18 de mayo, que dice, gran parte de los obispos españoles y un número no menor de destacadas personalidades de la curia romana han recibido durante estos días, según ha sabido Religión Confidencial, o sea, ahí se las dan un poco de interesantes, un escrito de descargo sobre el caso Cuatrecasas Martínez, bajo el título Elementos de verificación de la inocencia de José María Martínez Sanz. O sea, que aquí resulta que mientras Ocariz va sonriendo, paseándose por España, gran parte de los obispos españoles y un número no menor de destacadas personalidades de la curia romana han recibido este escrito. Yo me he tomado la molestia de buscar este escrito y si queréis lo puedo colgar. Es un escrito que lo tengo aquí, que se llama Elementos de verificación de la inocencia de José María Martínez Sanz. Y además lo tengo con las firmas de todos. Son 5 personas las que lo firman. Miguel Echarri Iribarren, que es el abogado de la Clínica Universitaria de Navarra. Montserrat Gas Aixendri, que es catedrática de Derecho Canónico de la Universidad Pública de Barcelona, no, de la Universidad Internacional de Cataluña, que es como la Universidad de Navarra, pero en pequeñito, o sea que es una obra corporativa del Opus Dei o labor personal. José Ramón Pardina Sanz, curiosamente se apellida igual que el pederasta Martínez Sanz, y que este es navarro. Aquí figura como abogado, pero no es abogado, ha sido empresario, está jubilado, no es un jubilado como yo, pero bastante mayor que yo, y que yo sepa no ha ejercido como abogado al menos los últimos años, se ha dedicado a sus empresas. Luego, Mario Pereira Garmendía, que es hispanoamericano, pero que desde hace años vive en Pamplona y es profesor, ayudante o visitante de Navarra y lleva varios años ahí. Y luego un último que es, yo creo que es el motor de todo esto, que es Fernando Simón Yarza, que es profesor titular de Derecho Constitucional. Fernando Simón Yarza es un numerario que tiene 40 años, 40 años, o sea que está en plena pubertad intelectual y que su currículum tiene 85 páginas, no os lo perdáis, lo tiene publicado, su currículum tiene 85 páginas. Hombre, hay que reconocer que tiene un buen expediente académico, ¿no? O sea que al menos eso es lo que dice el currículum, que sacó muy buenas notas en la carrera y luego pues ha escrito algún que otro libro y tal, ¿no? Pero bueno, este no pierde ocasión de poner en su currículum hasta el último respiro, ¿no? O sea, vamos, a mí, yo por ejemplo, cuando estaba en activo le prestaba cierta atención a mi currículum y le daba una vuelta todos los años o cada 2 años, ¿no?
si escribía unos cuantos artículos, digo, bueno, ¿cuántos artículos he escrito? Pues 20 más, pues en vez de poner 200 artículos, pongo 220, pero nunca se me ha ocurrido poner en mi currículum el título artículo por artículo de todos los que he escrito en mi vida, en la prensa, ¿no? Pero bueno, cada cual hace el currículum como quiere. Yo, la verdad es que leer el currículum de este tío es algo que impresiona, ¿no? Por una, o sea, por un ombliguismo total, ¿no? O sea, pero bueno, sin embargo, este escrito de estos profesores o de estos abogados o tal, donde ahí yo creo que el José Ramón Pardina Sanz probablemente es un hombre de paja, eh, Montserrat Gáez Aisendri pues es la que pone la nota de derecho canónico, y ahí los dos promotores claramente son Miguel Echarri y Fernando Simón Yarza. Sobre todo este último, porque además el informe de este tiene exactamente la misma, el mismo tratamiento y que otro anterior que hizo él el día 9 de noviembre del año pasado, que lo tengo aquí también, que se llama Dictamen sobre la noticia de la apertura de un nuevo procedimiento penal canónico en el caso Cuatrecasas Martínez. Claro, en este dictamen, que son 25 páginas, o sea, él al comienzo del dictamen dice que el autor de este dictamen lo ha realizado y lo suscribe pro bono y motu proprio, sin retribución económica alguna y sin dar cuenta a nadie de su proceder. Es curioso porque en el currículum vitae de este chico, de Fernando Simón Yarza, pues uno lee que habla de este informe y dice que se lo ha presentado al nuncio del Papa y da incluso la fecha en la que se lo ha presentado. Claro, ahí hay varias preguntas que me hago desde mi situación ya de jubilado, ¿no? Digo, vamos a ver. Primero, un dictamen se hace porque te lo encarga alguien. No, o sea, yo en mi vida profesional jamás he hecho un dictamen por, no sé, por deporte. O sea, un dictamen lo hace un profesional porque alguien se lo encarga. Un dictamen es no simplemente un informe, sino una opinión profesional sobre ese informe. Entonces, ahí habría que decirle, oye, vamos a ver, ¿quién te lo ha encargado? Si no te lo ha encargado nadie y tú lo haces simplemente por el bien y por pura iniciativa y dices que no lo has entregado a nadie, ¿cómo es que en tu currículum vitae dices que se lo has entregado al nuncio? O sea, a mí jamás se me ha ocurrido hacer un dictamen de 26 páginas sobre un asunto urbanístico ¿eh? Y presentarlo ante alguien en conflicto sobre ese tema. No, o sea, no tiene ningún sentido. Porque si eso tiene interés, yo lo que hago es le digo, mira, aquí está esto que he hecho, si te interesa me lo pagas. Claro, o sea, porque es que yo vivo de esto. O sea, en todo caso, podría ser un reclamo para conseguir dinero. Pero un dictamen hecho así por el bien. Y dice, oye, aparte de que hay otra cosa, este dictamen de 26 páginas, ¿cuándo lo has hecho? Fernando Simón Yarza, ¿lo has hecho un domingo por la tarde o lo has hecho en horas de trabajo? Porque si lo has hecho en horas de trabajo, como tú eres profesor de la Universidad de Navarra, te lo ha pagado la Universidad de Navarra, ¿no? Claro. Y además, este dictamen es el primer paso para luego ese otro escrito que se llama elementos de verificación, que ya ahí están implicados más. O sea, digo, vamos a ver, o sea, Ocariz ahora se dedica a pasearse por toda España mientras tiene gente que le está haciendo el trabajo sucio, porque luego ya es cuestión de leerse el dictamen y de leerse el escrito de estos 5 profesionales, donde están poniendo a parir al Papa.
y donde están omitiendo la situación de delincuente de José María Martínez Sanz. O sea, es un dictamen y es un escrito como si fuera un escrito para alguien que ha sido acusado de eso, pero no ha sido todavía juzgado. O sea, como si, además, por supuesto, no hablan de delincuentes, sino supuestos actos de no sé qué, supuestos no sé qué. Pero hombre, pero ¿tú en qué momento procesal vives? ¿Eh? Bueno, me he extendido un poco, pero yo, si queréis, os puedo pasar tanto el dictamen como el otro escrito, pero yo quería decir esto porque mientras pasan estos meses, ¿eh? Ocariz, por una parte, sonríe con el obispo de Sevilla, pero bajo cuerda hay otra gente que está atacando al Papa. Que son los segundos de la fila, y están enredando en las redes sociales. Bueno, y el segundo escrito lo ha recibido ya muchos obispos y un número no pequeño de personajes de la curia. O sea, quiero decir, a ver a qué nos estamos dedicando durante estos meses. Y con esto le doy la palabra a Jordi, a Ricardo y a Ana, que ya yo creo que se les cae la mano de, de tanto Pues yo levantar. creo que yo se la cedo a Ricardo y después a Ana. Y si queda tiempo, os explico yo una historia para no dormir. Venga. Bueno, Gracias, Antonio. Interesantísimo todo lo que nos has contado y yo quiero, y lo dije en el chat, volver a reafirmar que tu conocimiento del derecho es muy profundo, sinceramente, y como profesional del derecho desde mi país, casi suscribo todos los argumentos que has dado. En efecto, digamos, el tema es muy delicado por dos motivos. Solo quiero hacer dos observaciones. Lo primero es que cuando existe un sobreseimiento por falta de prueba, usualmente esos sobreseimientos hasta tanto no se adquieran o se consigan nuevas pruebas en el proceso. Entonces, se estaría hablando de una reapertura, no de un nuevo procedimiento. Por lo tanto, el argumento de los abogados de esta persona pareciera que son abogados, pareciera que estuviera litigando como pobre, ¿verdad? Y estuviera solicitando defensa pública gratuita o pro bono. Son inadmisibles, yo diría, a portas, pero bueno, ya es un tema más delicado. Es una reapertura, no es un nuevo procedimiento. Y el hecho de que estén actuando de oficio, me parece que casi como que estuvieran pidiendo ser considerados ante Roma como una figura que existe en el derecho internacional, que es el amigo de la corte, el amicus curiae. Y bueno, eso no está vigente en todos los procedimientos, y tampoco yo puedo llegar y decir, aquí vengo yo el experto a enseñarle a los jueces cómo se aplica el ordenamiento. Eso no es tan sencillo. Pero yo quería hacer una observación, que es que me parece, es cierto que el delito es personal, y está bien que digas el delincuente, ha sido condenado por el Tribunal Supremo de Justicia de un país, ya esa sentencia tiene carácter de cosa juzgada, no puede ser atacada. Entonces, esa persona es delincuente, pues el delito es personal y la pena es personal. Pero, y ahí es donde quiero señalar algo, el control que existe en el Opus Dei sobre las personas es tan grande desde el punto de vista del control de la conciencia y de las actividades 24/7, que a mí me parece que cualquier persona podría razonablemente pensar que ellos sabían o por lo menos tenían sospechas o indicios de ese tipo de actividades delictivas. Y entonces, si lo sabían y no lo hicieron nada, o lo que hicieron significó un encubrimiento, eso podría generar un perjuicio enorme mediático a la organización. Y probablemente por eso es que están preocupados de desmarcarse del asunto, ¿verdad? Porque no es igual a decir, es que yo no sabía que esto está sucediendo con uno de mis socios, a decir, no sabía que esto lo estaba haciendo una persona que yo la tengo controlada
las 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Y además, que me habla no solo al sacerdote, sino también al director, y que en principio la sinceridad salvaje y esta serie de tonteras. Entonces, a la hora de la hora, en la opinión pública se va a presentar una duda, o se puede presentar una duda que es una duda razonable, que sería, si esta persona ya fue condenada, la organización es muy difícil que argumente que no tenía conocimiento de ella de esa situación, y si tenía conocimiento de ello y no hizo nada, claro, lo que debió haber hecho hubiera sido denunciar a esa persona ante las autoridades y pedir que lo sacaran de ese lugar y lo metieran preso preventivamente, porque era un delincuente. Eso es lo que hace una persona de bien, de justicia. Es decir, si yo tengo un pariente que está cometiendo robos, denuncio a ese pariente ante la policía, porque no puedo permitir que las personas cometan delitos, ni siquiera aunque sean parientes míos, mucho menos si no lo son. Bueno, pues lo que procedía era decir, aquí hay una cosa rara y había que hacer algo, ¿no? Y entonces ese encubrimiento, como se ha dado en muchas otras organizaciones de distinta naturaleza, pues puede causar un perjuicio mediático importante. Y por lo tanto, eso es lo que me parece que podría ser lo que justifique esa defensa a ultranza de la supuesta inocencia de una persona que ya ha sido condenada por un tribunal de suprema instancia en un país democrático. Significaría el desconocimiento del derecho a todo nivel, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que por ahí puede ser que vaya el asunto, ¿verdad? Y entiendo que estén atacando no entiendo que estén atacando al Papa y al Vaticano, pues como si fueran enemigos de la Iglesia. Lo entendería, pues, si vinieran, pues, no sé, de un régimen totalitario, o no sé, pero no de una organización supuestamente católica. Entonces, ese era el comentario que quería decir al respecto para todas las organizaciones de esta naturaleza. Siempre es muy relevante, creo yo, desmarcarse de los delitos de un miembro, porque si no podrían fácilmente alguien concluir que si sabían de esa actividad delictiva, por lo menos tenían sospecha, debieron haber hecho algo. Y si no hicieron nada, entonces podrían ser cómplices. Gracias, Antonio. Hombre, Ricardo, una cosa que a mí me llamó la atención es que cuando este asunto todavía no había sido juzgado por el juez de primera instancia, ya el Opus Dei estaba llevando a cabo una acción de manipulación de la noticia a través de los medios de formación de numerarios, como fue el caso que he contado de ese curso de retiro, donde justo después de cenar, el secretario de la delegación nos reunió a todos y nos adoctrinó sobre este tema. O sea, quiero decir que ahí, muy llamativo. A mí eso me pareció muy llamativo. A ver, Ana. Abre el micrófono, abre el micrófono. Ahora, vamos a ver, este tema me parece interesantísimo. Para mí es muy denso, pero en el orden del día había que ibas a leer 2 cartas de unas numerarias. Sí. Por favor. Porque Que, luego sí, que lea, ¿no? Que por lea. favor, sí. Vale. Estoy viendo los comentarios, que ya hay 40 y tantos. Pero bueno. Aquí hay uno, Carmen Charo pregunta, dice, Antonio, ¿por qué crees tú que tiene tanta importancia este asunto para la obra? Pues mira, no lo sé, pero sé que la tiene. O sea, sé que la tiene. O sea, y además, ahí yo creo que Ricardo ha apuntado una cosa, que es que una cosa es que el delito sea personal, pero si desde la institución, es decir, desde arriba de la institución, se lleva a cabo un encubrimiento organizado y sistemático, el delito de pederastia será de José María Martínez Sanz, pero podría suceder que personas concretas de la institución, llamadas Fernando Cáriz, el conciliario, el otro, el de más allá, hubieran cometido un delito de encubrimiento. O sea, que quiero decir que yo creo que ahí es donde apuntaba Ricardo. O sea, que yo creo que si... o sea, a mí me parece totalmente desproporcionado
el interés que están mostrando a nivel institucional. Fijaos que incluso en la noticia esta se habla de que se ha creado un grupo internacional para defender la inocencia de José María Martínez Sanz. Y yo también me pregunto otra cosa, digo, vamos a ver, si recusan al juez eclesiástico, ¿cómo es que no recusó al juez penal, que es el que le condenó a 11 años? ¿Eh? ¿Cómo es que no recusó al juez penal y al juez eclesiástico se inventa un rollo para recusarlo? O sea, digamos que ahí hay cosas que a mí no me cuadran. Bueno, Jordi, tienes la palabra. Ya está, vale, muchas gracias. Mira, yo como sabéis, en las 20 y muchas apariciones nunca he dicho nada porque es un tema que desconozco, no me gusta hablar de lo que no sé. Pero como has nombrado el tema de los pederastras y pedófilos y todo esto, pues, aunque en el fondo me duele, porque aunque es algo que me pasó hace 72 o 73 años, yo ya tengo 79, pues aún me acuerdo como si fuera ayer. Y es que cuando yo tenía 7, 8 años, teníamos delante de casa un colegio de los de San Antonio María Claret, los claretianos, me parece que se llaman, y me llevaron allí. Bien, y en la clase el maestro era un sacerdote, no sé si ya sacerdote o hermano, pero en fin. Y había una tarima que quedaba un poco más alta y luego su mesa que estaba toda cerrada de madera. Pues bien, nosotros éramos su harem. Y entonces, pues llamaba a quien le parecía de cuando en cuando y cuando llegabas allí, pues tenía todos sus atributos fuera y te obligaba a masturbarle. Ya sé que esto remueve el cuerpo de la gente cuando lo cuentas, pero es que hay que explicarlo. Cuando te encuentras a esta edad con una situación así, os puedo asegurar que no decíamos nada entre nosotros, nadie dice nada a casa, no se habla del tema, porque es que te quedas verdaderamente, pero clavado. No sabes qué hacer, ni qué decir, ni a dónde ir, ni nada, y no se dice nada. Bueno, acabó el curso y al otro curso íbamos ya todos con un miedo y vimos que habían cambiado el maestro. Vamos. Bueno, No, ya pues el maestro, el nuevo, resulta que era peor que el que había antes. Y esta es la experiencia de este tipo que tuvimos que pasar todos los de allí. Tuvimos que pasar todos los de allí durante 2 años. Claro, a mí se me quedaron unas ganas de meter las narices en el tema de la iglesia, sobre todo católica, claro, religiones, etcétera, etcétera, y que por una serie de circunstancias que no vienen al caso porque no os quiero cansar contándoos mi vida y mi situación, pero hasta los 40 años no me pude reponer ni tomar otro camino respecto a todas estas historias. He dicho. Ya está. Bueno, eso que acabas de decir, Jordi, me ha venido a la cabeza un amigo mío de Cabra, que ahora tiene 86 años, que me contó exactamente lo mismo, pero en otro sitio. A él le sucedió eso cuando estaba interno en un colegio y tenía 10 años. Y es algo que le ha acompañado durante toda la vida. Sí, sí, No, sí. o sea, Así es. y me lo contó porque somos muy amigos. Ya, Nunca lo había contado a casi nadie. A casi ya, ya. nadie. O sea, cuando sucede una cosa de estas, deja tal sensación a la víctima que incluso le deja bloqueada. Sí, sí, tanto. Bueno, Bueno, yo, si sigamos. queréis, pasamos a leer una carta, que también tiene que ver un poco con lo que está haciendo ahora el prelado o con... Bueno, bien, voy a empezar. Dice, buenas tardes, Antonio. Mi nombre es Pepe, exnumerario con 10 años dentro y hoy felizmente casado. Estuve en la delegación de Madrid y coincidí con tus sobrinos. Tuve muchas heridas,
pero una buena dirección espiritual con un ex sacerdote numerario incardinado en Madrid, con el que tengo gran amistad y también me casó, fue muy sanadora. He visto algunas de las reuniones colgadas en YouTube. Quiero agradecerte el tiempo y la dedicación. Han ayudado a mucha gente, al igual que tus escritos. 2 muy buenos amigos me han comentado que gracias a tus escritos han podido sanar heridas y volver a rezar e ir a misa sin que les temblara el cuerpo tras muchos años como numerarios. Igualmente, la mujer de otro buen amigo, que fue numerario auxiliar, también me ha reconocido que leerte ha sido clave para entender 10 años de su vida. Además, me consta que hay mucha gente a la que tus distintas intervenciones les han ayudado mucho. Bueno, yo aquí quiero hacer un inciso, ¿no? Y es que yo no, digamos, soy uno más de estos coloquios, ¿no? Y aquí simplemente los testimonios de otros valen muchísimo, ¿no? Y el poder sanador de estos coloquios es simplemente el que estamos hablando en libertad, o sea, igual que Opus Libros, o sea, yo creo que lo bueno de Opus Libros es que han salido a la luz todos los demonios que mucha gente tenía dentro, ¿no? Entonces, eso es algo que de por sí es bueno, o sea, el que una persona que ha padecido todos estos traumas, llega un momento en que se dé cuenta que sus traumas no son, que él no es el culpable, sino que los traumas estos se los han montado otros y que hay mucha gente como él, ¿eh? que abiertamente cuenta estas cosas y eso facilita que uno se dé cuenta de que no es un caso raro, sino que es simplemente una persona normal. Bueno, sigo. También quería transmitirte que coincido plenamente con todos los contertulios en el tema de las numerarias auxiliares y sus pésimas condiciones y abusos. Una vergüenza. No obstante, pienso que el colectivo más damnificado es el de los ex sacerdotes, tanto los que se han conseguido incardinar en alguna diócesis como los secularizados. La prelatura ha hecho daño a mucha gente, casi todos laicos y cooperadores orgánicos que se acercan a sus apostolados, pero los que, en mi humilde opinión, más daño han sufrido son los exmiembros de la prelatura, es decir, ex sacerdotes. Por distintas casualidades de la vida, he tenido contacto o conocimiento de varios de estos ex sacerdotes. El ya citado en una parroquia madrileña, otro en el pueblo de mis padres en Galicia, donde se incardinó, otro emparentado con un primo mío en Tarrasa, otro secularizado con el que trabajé en una empresa durante un año aproximado. A su vez, estos me han hablado alguna vez de otros ex sacerdotes. Por resumir, a lo largo de los últimos años me han llegado noticias de ex sacerdotes numerarios y todas ellas tienen de común denominador la cantidad de putadas que les han hecho, bien para incardinarse en una diócesis, bien para trabajar en ellas una vez incardinados. Muchos con problemas de salud, pérdidas de peso, insomnios, ansiedad, etc. Me consta que en los últimos 5 años han crecido las bajas de sacerdotes. Distintos amigos me han comentado que hace no mucho se secularizó un mexicano joven ordenado hace 5 años y que otro también de reciente ordenación está intentando tramitar su incardinación en alguna diócesis española. También hace un par de años, algunos sacerdotes numerarios que colaboraban con Manglano en Acuna iniciaron trámites de excardinación, pero tras una visita a Roma consiguieron retenerlos, no se sabe por cuánto tiempo. Por último, quiero indicarte que en los últimos viajes realizados por Fernando Ocariz a Asturias y Santiago de Compostela, en reuniones con el obispo diocesano se trató de la incardinación de algún clérigo.
Puede ser que también en Zaragoza, donde hace algunos años se incardinó otro sacerdote que finalmente se secularizó. No descartaría que en el último viaje a Sevilla que comentabas en la reunión también se tratase del tema. Tal vez el proceso de excardinación y los sacerdotes excardinados podría ser un tema para tratar en las reuniones por el gran impacto en sus vidas. Un fuerte abrazo y mi oración. Pepe. Bueno, vamos a ver. Un pequeño detalle. El prelado se reunió en Sevilla con el obispo de Sevilla. Hombre, el obispo de Sevilla es obispo de Sevilla, pero es el presidente de la provincia eclesiástica de los obispos del sur de España. Con lo cual, pues nada impide pensar que quizá podrían haberse tratado estos temas. Si resulta que cuando estuvo en Galicia sí se trató del tema de una excardinación, pues no sería descabellado que fuera tema de conversación. Ahora va a Valencia. En Valencia, pues hombre, están anunciadas una tertulia con las familias, otra tertulia de no sé qué, pero bueno, pero el prelado a lo que va es a apagar fuegos. Cuando va a algún sitio va a apagar fuegos. Yo recuerdo de hace años que el prelado fue a Granada, pero entonces fue a Granada y tuvo unas reuniones con profesores de los colegios de Atendis, de la obra de los colegios del Opus. Curiosamente, en esos días hubo una reunión de todas esas personas de Atendis en Córdoba y tuvieron una comida en un restaurante de Córdoba, que eso lo sé de primera mano. O sea que quiero decir que aparentemente lo que había era un viaje a Granada donde el prelado llega, lo primero que hace es rezarle a la Virgen de las Angustias, y luego pues tener una tertulia con los padres, con los niños, pero había ido a otra cosa. Había ido a tratar temas de problemas con la ley de educación que se estaba tramitando por el asunto de la coeducación o de la enseñanza diferenciada, que, bueno, pues es un poco el caballo de batalla del Opus, porque creen todavía, o sea, es que creo que están en Babia, ¿no? O sea, creen que el tener a los colegios los niños separados de las niñas es poco menos que la garantía de que ahí vayan a pitar muchos numerarios, cuando eso está demostrado por números que no es así. O sea, y que además los que pitamos en su día, pitamos en la universidad donde había chicos y chicas. O sea, que si hay que pitar, se pita, y si no hay que pitar, no se pita. Pero el meter a los niños en un invernadero pensando que si no ven niñas van a pitar y así van a estar toda la vida, eso es de una falta de sentido común aplastante, ¿no? Todo ello, por supuesto, con independencia de que haya quien opine a favor de la educación diferenciada o a favor de la coeducación, eso es distinto. Pero el motivo que el Opus Dei tiene para lo de los colegios, de la enseñanza diferenciada, es porque creen que eso es la garantía de que va a pitar mucha gente. Eso es mentira, ¿no? Bueno, esta era la carta que comentaste. Y ya de paso, quería comentar una cosa. No sé si conocéis, me imagino que habréis oído hablar de la Universidad Internacional de La Rioja, que es una universidad a distancia, que es propiedad de un supernumerario, que se apellida Arrufat. Y ahí, bueno, pues están metidos un montón de gente del Opus Dei, ¿no? De hecho, el rector es un numerario con el que yo viví hace tiempo. Bueno, entonces me he enterado que parece ser que yo no lo he podido comprobar, pero me lo han comentado, que en la Universidad Internacional de La Rioja hay una especie de acuerdo no escrito
por el que los curas numerarios secularizados pues les meten de profesor ahí. Una manera un poco como de darles un medio de vida, ¿no? O de facilitarles que se vayan, ¿no? También hay otra cosa que me lo sacó a relucir una numeraria que lleva 44 años en el Opus Dei y me ha escrito la siguiente carta, que ya leí una carta suya hace 2 semanas. Se llama Nina y dice: hola Antonio, tengo una duda y me gustaría que me ayudaras si puedes, si quieres. Puesto que tienes amigos religiosos y puedes obtener información de lo que ellos hacen, me gustaría que les preguntaras a alguno cómo es el régimen económico de un religioso cuando está dentro de su regla y cómo pasa a ser cuando decide abandonar el estado religioso. Yo no lo sé, pero intuyo que quizás en el Opus Dei se haya copiado también ese modus operandi de los religiosos, ya me dirás. Pues no, la realidad es que en el Opus Dei la única noticia que tengo yo es esa y no la he comprobado. O sea que en la Universidad Internacional de La Rioja admiten a curas secularizados. Yo al menos sé de algunos que les ha sucedido eso. Lo que sí puedo decir es algo que me comentó Carmen Charo, que si está por aquí la invito vehementemente a que lo exponga ella, porque Carmen Charo sí investigó un poco en un asunto y es... Perdona, Carmen Charo lleva como media hora intentando entrar y no lo consigue. Le he dado paso como 15 veces, pero no lo consigue. Bueno, debe ser que tiene el ordenador un poco peleón. Bueno, pero cuento yo esto que me lo contó Carmen Charo. En España hay, o sea, esa situación se contempla. O sea, la situación de un sacerdote diocesano o de un religioso o de una religiosa que al cabo de una serie de años, por las razones que sean, decide abandonar el estado sacerdotal o el estado religioso. ¿Qué pasa económicamente con esas personas? Ante todo, hay una cuestión básica y es el respeto a la libertad. Es decir, que una persona que es sacerdote y ejerce como tal o religioso, si decide cambiar y dejar de serlo, que no sea el motivo económico lo que le retenga, porque eso va en contra del Evangelio. O sea, Perdona, Guillermina sí, tiene la mano y te lo digo sí. porque nos queda muy poco tiempo. No, pero se la voy a pasar a Guillermina, sí. Entonces, Carmen Charo me contó que en España se ha creado una especie de asociación o de fundación o de lo que sea, en la que participan todas las diócesis españolas y en la que participan prácticamente todos los movimientos e institutos religiosos, institutos seculares, etcétera. Eh, en donde hay un fondo al que cooperan todas estas instituciones o diócesis o lo que sea, precisamente para subvenir el estado de necesidad de una persona que a lo mejor pues ha dedicado muchos años de su vida a ser religioso o a ser sacerdote y que en un momento determinado decide cambiar de vida y se encuentra con una mano adelante y otra atrás. Entonces, para evitar esa situación de desgracia y esa situación de indigencia, y también para facilitar la libertad de esa persona, de tal modo que pueda tomar esa decisión sin ningún condicionamiento económico, sino simplemente movida por su propia libertad de conciencia, pues se ha creado esa fundación o esa institución para ayudar a esas personas a salir adelante cuando dejan el estado religioso, el estado sacerdotal o tal. También sé que entre la gente mayor del Opus Dei, o sea, me refiero numerarios y numerarias mayores, hay un estado de inquietud importante por motivos económicos. O sea, de decir, ¿qué va a ser de nosotros? Pues claro, ahora
el Opus Dei va a pasar a ser una asociación. Ya el tema de estar bajo el manto de la Iglesia Católica va a ser de otro modo, porque ya no forma parte, ya queda muy claro que no forman parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Y ya o sea, otra cosa muy importante en ese sentido es lo que leí la semana pasada, que leí un escrito de la Comisión Regional de España en donde animan a los numerarios a suscribir planes de pensiones colectivos. ¿Eso qué quiere decir? Que si te apeas del Opus Dei, pierdes el dinero. Así de claro. O sea, pierdes el dinero. O sea, antes se entregaba el dinero al secretario del centro en forma de dinero negro, ahora suscribes un plan de pensiones colectivo por el que estás cogido por los huevos, hablando pronto y bien. Esa es la libertad que hay en el Opus Dei, esa es la situación de muchos numerarios y numerarias que están viendo peligrar su futuro porque les han estado expoliando durante años sus bienes patrimoniales y ahora se ven que no tienen ni una gorda en el bolsillo y que desde el punto de vista económico están pillados. 8 minutos. A ver, Guillermina, habla. Hola, hola. No, solo una cuestión con esto. En el Opus Dei lo que dice que quien por cualquier motivo, estoy leyendo acá el estatuto, quien por cualquier motivo abandone la prelatura o sea dimitido, no puede exigir nada por los servicios a ella prestados o por lo que le haya entregado, sea por su actividad o por el ejercicio de su propia profesión o por cualquier otro título o modalidad. Y esto está copiado tal cual del Código de Derecho Canónico para los religiosos. Pero bueno, ahora tú comentas esto que tienen, se están organizando estas fundaciones para el caso de los religiosos. Pero en realidad, y estos son algunos de los cánones que fui nombrando en la semana pasada del Código de Derecho Canónico, donde la obra ha copiado lo más, además, lo más podríamos decir, lo más exigente del Estado religioso. Es decir, todo lo de entregar el sueldo, que cuando uno trabaja y entrega el sueldo porque el sueldo es de la institución, ¿no? Y uno ya no tiene que hacer testamento antes de hacer los votos perpetuos, todo eso está copiado del Código de Derecho Canónico para los institutos de vida consagrada. Eso era lo que quería decir. No, pero ya veis que incluso los religiosos se han hecho eco de una situación así, porque una situación así lo que genera es falta de libertad. Y claro, pues lo que es muy triste es algo que está pasando ahora. O sea, que hay muchos numerarios y numerarias mayores que al no tener independencia económica, al no tener independencia funcional, pues claro, ven que son auténticos esclavos, ¿no? O sea que o se pliegan a todo o no tienen dónde quedarse muertos, porque el Opus Dei no ha suscrito en España ese acuerdo para salir al paso de la situación de indigencia en que puede quedar una persona al abandonar el estado religioso o sacerdotal. Y eso es muy triste, porque eso es ir en contra de la libertad. O sea, eso es justo todo lo contrario de lo que decía José María Escrivá, de que para irse el Opus Dei las puertas están abiertas. Hombre, estarían abiertas si tuvieras libertad. Pero claro, si no tienes dónde quedarte muerto, pues claro. Bueno, y menos mal que ahí en la Universidad Internacional de La Rioja, si es verdad lo que he oído, pues acogen como profesor a un cura numerario secularizado. Menos mal. Pero si no existiera eso, pues bueno, pues ya ni eso, ¿no? Bueno, solo he leído una carta. Bueno, he leído 2 cartas. Pero ya, bueno, quedan 5 minutos. Podría leer una carta más y nos vamos, si queréis. No sé, ¿qué os parece? ¿Leo algo? A ver, dice, querido Antonio. Sí, pero luego no la podrás comentar, ¿eh? No, claro, Vale. claro. Esta es del día 18 de mayo, o sea, de hace una semana.
Estoy viendo tus vídeos anteriores hasta el número 13. Te he oído en varias ocasiones que el Papa está actuando con mucha inteligencia porque, resumiendo, ha puesto la pelota en el tejado del Opus Dei y ha dejado en sus manos decir qué es jurídicamente a partir de ahora, cumpliendo el Código de Derecho actual, el Código de Derecho Canónico actual en la mano. Estoy de acuerdo en esto, asumiendo que es una estrategia general de partida por parte del Papa. Pero ahora viene la estrategia de respuesta por parte de la obra. Esto es una numeraria que lleva 40 y tantos años en el Opus Dei. Dice, en primera instancia, usarán diversas tretas, retrasar cada una de las diversas fases del proceso de cambio, de manera que pueda jugar la suerte a favor de la obra y pase algo, quizá el fallecimiento del Papa. Por cierto, el Papa hoy ha salido la noticia de que está enfermo. No sé si lo sabéis. La sala de prensa del Vaticano ha dicho que tiene fiebre alta y que está enfermo y que ha cancelado todas las audiencias. Quizá, o sea, esto que me escribía esta numeraria hace una semana está pasando ahora. Quizá el fallecimiento del Papa u otro evento inesperado que culmine en un cambio soft de los estatutos. Todos sabemos que algunos abogados acuden a la táctica de no presentarse a juicio. Que algunos abogados acuden a la táctica de no presentarse a juicio el día establecido, alegando determinadas mentiras y de esta forma intentar desanimar a la parte contraria, sobre todo si el juicio exige un desplazamiento de ciudad. Estoy convencida de que esta es una estrategia que están asumiendo como secundaria. Segundo, los directores y las directoras de la obra son conscientes de que tienen la pelota en su tejado, pero si se deciden por una solución concreta, que presumiblemente sería contrapuesta a lo dicho en algún momento por el fundador, serían culpables de cara a los demás miembros y de cara a su propia conciencia por haber variado algo de lo establecido por el fundador. Para evitar esta responsabilidad, la estrategia sería enviar propuestas de cambios pequeñitos a la Santa Sede para ver si alguna de esas ediciones cuela y el tema queda en un cambio no demasiado radical que se pueda justificar de cara al resto de la galería. Tercero, si lo anterior no cuela, habrá que montar un congreso que lo más unánimemente posible o bien reafirme lo que ya había o se asuma que tenemos que cambiar porque nos obligan a cambiar. Y de esta forma, cara a los demás miembros, esos congresistas y el propio prelado no serían culpables de cambiar nada. Cuarto, llegado al punto anterior, queda la puerta abierta para decir que vamos a ceder sin conceder con ánimo de recuperar en el futuro. Recuperaremos lo perdido en el momento en que se produzca un cambio en el Código de Derecho Canónico de 1983 que lo permita, que presumiblemente podría ser dentro de 20 o 30 años. Esta es mi visión de la estrategia que se está siguiendo. Creo que finalmente van a cambiar de facto bastantes cosas. Estos cambios, para el caso de los numerarios, irán bastante en la línea de sentirse libres, entre comillas, y hacer lo que te dé la gana dentro de un orden. Ahora recuerdo que hace unos 4 o 5 años el sacerdote del centro se fue a la ópera con una familia que le invitó con la mayor naturalidad del mundo. Supongo que lo consultaría y le darían permiso. De hecho, en conversaciones con numerarias más jóvenes, directoras de centros, estas ya asumen muchas cosas que nosotros nunca considerábamos que una numeraria pudiera hacer. Sinceramente, creo que a la obra no le va a quedar más remedio que abrirse y liberalizarse para que se puedan seguir incorporando numerarios y numerarias. He observado que las numerarias actuales son mucho más blanditas y no aguantan ni la 10ª parte
de lo que hemos aguantado las que llevamos mucho tiempo. Ya se ve que son otros tiempos. Otra observación. Ahora los directores que trabajan en tareas internas tienen seguridad social como autónomos en España, con sueldo o supuesto sueldo de diversas sociedades interpuestas de colegios de la obra, colegios mayores, fundaciones, etcétera. Bueno, esto es lo que cuenta una numeraria en ejercicio. Esto más que una carta parece un testamento, Antonio. Qué larga. Bueno, muchachos, hemos llegado al final. Bueno, tengo más cartas, pero ya las leeré la semana ya las que viene. leerás otro día. De momento, este fin de semana os doy permiso para que os portéis bien. No, pero no os acostuméis. Eso, sin acostumbrarse demasiado. Bueno, pues venga, nada, un abrazo a todos. Que os vaya bien a Muchachos. todos. Hasta luego, chao, chao. Hasta pronto. Gracias. Hasta ahora. Adiós. Hasta la semana que Adiós. viene. Hasta ahora. Hasta la semana que viene.